entrar a Apocalipsis había que dominar Daniel, había que entrar a través de Daniel. Ya creo que ya lo hicimos. Creo que ya buscamos, vimos en Daniel lo que era necesario para esto, ya poder entrar a Apocalipsis. Ustedes van a notar en Apocalipsis que simplemente es una ampliación de Daniel. Eso ustedes lo van a ver. Así que ya como les digo, creo que podemos ir a Apocalipsis. Creo que vamos equipados con Daniel para entrar a Apocalipsis. Recuerden que hemos dicho que el libro de Apocalipsis es el mismo de Daniel y que ha sido dado 3 veces. Que fue dado el mensaje a Daniel y luego a Daniel se le dijo que sellara algunas cosas. Eso lo que significa es que no eran para Daniel, que Daniel no sabía, no había que saberlas, no tenía que saberlas. Y luego también se le dijo a Juan que sellara parte del libro porque no tenía que saberla. Y entonces ya ese mensaje dado, que se le llama el mensaje de los 7 truenos de Daniel 7, que es el mensaje dado al pueblo profético del fin. Así que vamos entonces ya para trabajar con Apocalipsis. Vamos a repetir algunas cosas que vimos para que ustedes noten, vean el puente que hay entre Daniel y Apocalipsis. Recuerden bien lo que mencionamos en la reunión pasada, que cuando dice que la mujer huyó al desierto por 1260 días, yo quiero que se graben todos que esos 1260 días se les llama de 3 maneras en Daniel y Apocalipsis. Se llama un tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo da 1260 días, porque el año hebreo es de solo 360 días. El año nuestro tiene hoy 365 días. El año hebreo era de solo 360 días. Cuando usted entonces ponía un tiempo o año, así ellos le llamaban tiempo a los años. Tiempos, estaba hablando de 2, y el medio de un tiempo, 3 años y medio. Recuerde que ese es un submúltiplo de 7. Que ese fue el tiempo que Cristo predicó y fue el tiempo que Elías le dijo a Acab: no va a llover sino por mi palabra. 3 años y medio. O sea que lo va a encontrar en muchos lugares ese tiempo. Es un tiempo que es la marca de Dios, que es el 7. Entonces, así que va a haber allí que dice Daniel 7:25, y serán entregados en sus manos, dice los santos del Altísimo, por un tiempo, tiempos y el medio de un tiempo. Recuerde bien que eso, en los cómputos del año hebreo, 1260 días, y que como el anticristo anda copiándolo todo, entonces le hizo una copia y él pretendió estar obrando para Dios, siendo la obra de Dios. Entonces él tuvo dominio, reclamando ser representante de Dios por 1260 años. Eso se le llama un tiempo, la mitad de un tiempo en Daniel 7:25, en Daniel capítulo 12. Y para que veamos que Daniel y Apocalipsis es lo mismo, entonces encontramos que se repite en Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13, lo mismo. Vamos a verlo para que veamos cómo está hablando de lo mismo. Apocalipsis, voy a leer primeramente Daniel 12. Voy a leer primeramente Daniel capítulo 12. Dice Daniel capítulo 12 y el versículo 7, que dice:
y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Está hablando de 1844. Y entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, dice de la mujer huyendo al desierto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Eso es, ven ya la conexión entre Daniel y Apocalipsis, en que el que no domina a Daniel no va a entender Apocalipsis. Y aquí está solamente ampliando la información de Daniel. Entonces, en Apocalipsis capítulo 13, allí habla otra vez de eso. Dice allí, note cómo le llama aquí, es lo mismo. Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tienen que entender que es lo mismo. 42 meses porque el año hebreo solo tiene 30 días y 42 por 30 son 1260. Así que quería que viéramos eso. Luego también usted va a ver otro punto de Daniel en Apocalipsis. Es la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Ya usted sabe que esas son todas las bestias de Daniel reunidas juntas. ¿Cómo sabemos que esas bestias son todas las bestias de Daniel reunidas en un solo paquete? Lo dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 2. Dice Apocalipsis 13 desde el 1. Me paré sobre la nada del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que ver semejante a un leopardo, ya usted sabe que está Juan saliendo allí señalando el leopardo de Daniel. Dice su pie como de oso, ese es el oso de Daniel, y su boca como boca de león. Es la bestia de Daniel, y aquí vemos que es una sola. ¿Ve? Así que esos son todos detalles muy importantes. ¿Hay alguna pregunta, comentario acerca de todo esto? Bien. Si no hay, entienda también aquello de los 1260 días o años, recordándole que eso comenzó en Europa y terminó en América. O sea que comenzó en el 538. Escuche bien eso, grábese estas datos. Y en el 1620 vinieron a América. 1798 estaban acá. En el 1620, cuando usted ve que aquí celebran la fiesta del pavo, grábese como adventista que la fiesta del pavo es la fiesta celebrando la huida de la mujer a América. La huida de la mujer a América. Ellos llegaron por Massachusetts. Yo visité el lugar. Se llama Cape Cod, el lugar por donde llegaron ellos. Como si usted dijera el Cabo del Bacalao. ¿Ven? Cape Cod, por New Bedford. En Massachusetts, por allí llegaron en el 1620. Ese grupo que llegó allí
fueron los primeros que llegaron aquí a Norteamérica con intenciones, los fundadores de acá de esta nación con intenciones de quedarse. Aquí allá había gente. Recuerde que la primera gente de Europa que llegó aquí fueron los españoles. Cuando ellos llegaron, la gente de Hernán Cortés que llegó a México, ellos llegaron a los estados que usted ve de Estados Unidos que tienen nombres hispanos, que es California, Nuevo México, aquí a Texas, eso es hispano, así es que ellos llegaron acá primero. La Florida, Juan Ponce de León, gobernador de Puerto Rico, le contaron que había un agua que daba la eterna juventud en la Florida que los indígenas tenían, y él vino, siendo español llegó. O sea, los primeros que llegaron a Norteamérica, no solo a Latinoamérica, que con Colón ellos llegaron en 1492. Ellos llegaron también aquí. Así que hubo un famoso aventurero español que vino con Cortés, llamado Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca se peleó con Cortés y entró y caminó medio Estados Unidos. Se cree que llegó hasta por los estados de allí de ¿cómo se llama? de Luisiana, por allí, todo eso, por allí él llegó. O sea que ellos llegaron primero. La razón por la cual los españoles no se radicaron aquí en el norte es porque acá no encontraron un problema. Ese fue el clima. En ese tiempo nevaba mucho, pero no fue tanto eso. Era muy frío en ese tiempo. El clima ha cambiado, han deforestado, en ese tiempo era frío, pero no fue tanto eso, sino que aquí no había oro. Había mucho oro en Perú en cantidad, y mucho oro también en México. ¿Ve? Así que el emperador de los indígenas de México, el emperador Moctezuma, allí había mucho oro, mucha riqueza. ¿Ve? Entonces allí había ciudades muy grandes y de todo, y ellos se quedaron donde había muchos recursos. No le interesó acá porque de acá no había ciudades, no había imperios, no había, eran nómadas. Había muchos indígenas acá, pero eran nómadas, no había grandes ciudades ni tenían recursos, grandes minas de oro, acá no había mucho de eso. Entonces se quedaron en el sur. Entonces, como llegó la noticia a Europa del descubrimiento de tanta tierra acá, pues entonces otras naciones, además de España, se interesaron, pero no podían entrar donde estaban los españoles, que España era la potencia más grande de Europa en ese tiempo. ¿Ve? Y no los dejaba entrar. Entonces ellos cogieron para acá arriba donde no había, ¿cómo se llama? No estaba ocupado. Fueron los ingleses y los holandeses. ¿Ve? Vinieron antes que llegaran la gente. El barco donde vinieron, donde vino lo que se llama la iglesia huyendo en el desierto, el barco se llamaba Mayflower, como si fuera flor de mayo, 1620. Pero la gente que vinieron antes, fue al negocio de pieles, porque en eso sí era la cantidad de la vaca americana, que es el bisonte. La vaca americana, que es el bisonte. Se calcula que había 100 millones de cabezas de ganado. Y es una vaca igual que la que conocemos, que es la nuestra, que da piel, da leche y carne. Y era la principal fuente de provisión de alimento, de sustento de los indígenas. ¿Ve? Que había millones de indígenas acá.
millones, pero no tenían grandes ciudades y eran nómadas. Y ellos llegaron acá desde 1580. Recuerde que los españoles llegaron a lo que es América Latina 1492. Así que casi 100 años después era que estaba los indígenas, estaban aquí los ¿cómo se llama? Ingleses, europeos. Y ellos estaban aquí, ingleses primero, en comercio de pieles, desde 1580. ¿Ve? Un comercio de piel extraordinario. Pero la gente que pensó quedarse, hubo un grupo que pensó quedarse y fundó una colonia para quedarse antes que los padres peregrinos. Así se le llama a los que vinieron en 1620. Se le llama a la gente que vino en el Mayflower, a la gente cuya venida se celebra el Día del Pavo o Thanksgiving. Antes de ello vino un grupo por quedarse y fundó una colonia. Se llamó Jamestown. Significa la ciudad de Jacobo o de Santiago, de Jacobo, Jamestown, porque en ese tiempo estaba el rey Jacobo, era rey de Inglaterra. ¿Ve? James. Entonces, en honor a él, fundaron en lo que es Washington, D.C., hoy, cerca de Washington, D.C., por allí en Virginia, fundaron una colonia, pero vino un huracán y destruyó todo y no sobrevivió nada. Entonces, la gente que vino con planes de quedarse aquí fueron esos. 1620 se le llama los padres peregrinos. Esa es la iglesia profética que anda huyendo en los 1260 años. Eso eran un grupo de protestantes de Inglaterra, Holanda y Alemania que huyeron porque había persecución allá a los cristianos y vinieron acá para ellos, según ellos, radicarse acá, y lo hicieron. Así que ellos son los fundadores de la nación americana. Vinieron como en septiembre vinieron. Y eran como 120 los que vinieron en el barco. Y simplemente no estaban acostumbrados a un frío tan grande, no estaban preparados. Que en Europa hacía mucho frío, pero había condiciones para aguarecerse, pero aquí no había. Así que del frío y las enfermedades que generaron de esa condición, murieron más de la mitad. Y cuando ellos llegaron, los indígenas le dieron de comer pavo, y por eso es que se celebra el Día del Pavo acá. Y se da gracia, acción de gracia, porque ellos le dieron gracias a Dios porque pudieron llegar. Cuando llegaron allí, había gente que hablaba inglés, que los recibía. Indígenas que hablaban inglés. Había 2 indígenas que hablaban inglés. Y es porque ya ellos habían aprendido inglés con los comerciantes de pieles, que ya estaban hacía más de 20 años acá. Y ellos incluso habían ido a Inglaterra. Eran los intérpretes de los comerciantes de pieles. Esos son datos muy importantes que debes saber sobre esa profecía de que ellos llegaron a América. Los padres peregrinos se le llama, the Pilgrim Fathers, en Thanksgiving. Recuerde, la fiesta del pavo
Esa es la gente, 1620, por Cape Cod, en Massachusetts, por New Bedford. Eso están cumpliendo la profecía de los 1260 años y se le llama desierto aquí América, porque es parte de la huida al desierto de los 1260 años. Debe conocer la historia para entender cómo se ha cumplido. Sí. ¿Hay algún comentario o pregunta al respecto? Sí, no, me he quedado así asombrada porque yo pensé que en 1620, cuando ellos llegaron, aquí no había nadie, en los Estados Unidos no había nadie que los recibiera. Y cuando estaba desierto, yo pensé que era porque estaba todo desierto y que ellos fueron los primeros que llegaron. Pero ahora me doy cuenta que no, que ellos fueron recibidos por los indígenas. Qué importante. Mira qué Sí, bien. la primera gente que llegó aquí, se cree que llegó, calculan que llegaron en el 1000 antes de Cristo. Había gente aquí, en el 1000 antes de Cristo. Ellos no fueron los primeros. Por eso es que no se acepta para muchos de que se le llame descubrieron América. El nombre que se está usando ahora no es descubrimiento, es conquista. Cuando los europeos conquistaron, porque fue una conquista que hicieron. Aquí estaba lleno de gente y fue una guerra, pero terrible. Esa gente de acá del norte, o sea, la guerra que hubo con los españoles en México y Perú y todos esos lugares, fue una guerra cruenta, terrible y de matanza terrible. Y la guerra que hubo aquí en el norte fueron terribles. La dificultad que tuvieron esos ingleses y esos europeos que vinieron para ellos agarrar esta tierra fue terrible. Yo tengo toda la historia, tengo la enciclopedia de las guerras y de los indígenas, la tengo conmigo. Los indígenas que estaban acá le dieron, como se dice en nuestro lenguaje, agua a beber terrible. Para lo único que ellos tenían más tecnología. Pero el indio que estaba aquí arriba eran numerosos, eran millones, y bravo, terrible, terrible. Y esas fueron guerras, pero... Y estaban bien establecidos y tenían su civilización bien establecida y bien definida. A diferencia de la del Caribe, que eran nómadas, pero los de aquí, tanto los mayas como los incas, estaban bien definidos. Por eso fue que le dio más trabajo a los europeos. Sí. Yo tengo toda la enciclopedia de todo, la historia de las guerras, escrita por un indígena, que es un catedrático de la universidad, un erudito, y entonces ahí están toda la información de las guerras, cuántas las matanzas de indígenas que los conquistadores de acá de Norteamérica, no estoy hablando de México y Perú, de América Latina, que los conquistadores ingleses tuvieron aquí, fueron matanzas y décadas de guerra terribles. Y tengo los nombres de todas las tribus y de todas las lenguas que hablaban. Y conozco al indio norteamericano actual, que ellos están en reserva, los que han sobrevivido en territorio que le han asignado. Sí. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Bien, entonces vamos a ver entonces qué dice de lo que yo he dicho, qué dice Apocalipsis capítulo 12, de lo que yo he dicho, de lo que termino de decir. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para que ella la sustenten por 1260 días. Eso ya vimos, que lo leímos, en Daniel. Entonces dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar para ellos
fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a tierra y sus sangre fueron arrojados con él. ¿Ve? Entonces una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, menospreciando su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielo y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Atienda esto, versículo 3. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Sí me siguen? Versículo 14. Y le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Entienden ese versículo? Las dos alas de la gran águila. Dice, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Así que usted ve que la mujer entonces se le dieron las dos alas de la gran águila. ¿Cuál es la gran águila? La gran águila es la águila del escudo de los Estados Unidos. ¿Ve? Está hablando de que ella voló al desierto. Voló aquí. Le dieron las dos alas de la gran águila. ¿Ve? Para que ella volara. Versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Está hablando de América. Cuando ella huyó al desierto de América, entonces la serpiente, el Vaticano, reclutó a millones de personas para que vinieran a poblar esta tierra acá. Y entonces reclutó a italianos católicos y a irlandeses católicos para que estos se establecieran aquí y no permitieran que el proyecto protestante progresara. ¿Se le quita lo amarillo? Así que entonces usted tiene que estudiar la historia de la mafia llamada la Cosa Nostra. Usted puede apuntarlo y usted puede ir a Google porque ahí está todo. Como el Vaticano preparó entonces a la mafia, la Cosa Nostra, y la preparó para que viniera aquí a hacerle competencia al proyecto de la nación protestante que se iba a levantar para que la corrompiera. Y se estableció la mafia aquí, que eran grandes criminales, para que ellos desarrollaran proyectos de infiltrar a la nación americana con crímenes y corrupción. Como la mafia trabajó. Y la señora White, hay un folleto de ella que ella escribió de que cualquier persona que se unía a los sindicatos, a las uniones laborales que se desarrollaron acá, recibía la marca de la bestia, porque las uniones laborales fue el papado quien la organizó para que ellas debilitaran y corrompieran y minaran la economía norteamericana y el poder norteamericano, la nación norteamericana, sacándole dinero y saqueando la economía norteamericana para dársela al papado. Así que esos grandes mafiosos criminales, usted va allí, usted estudia la historia de ellos, cómo ellos se establecieron acá y el dinero que ellos conseguían todo con crímenes, juego de azar que establecieron, prostitución y todo tipo de ilegalidad.
infiltrando el gobierno para ello conseguir grandes propiedades. Todo eso fue desarrollando proyectos de enriquecimiento, conseguir dinero. La mafia, que lo que trabaja todo es con el crimen. ¿Ve? Es mucho lo que tienen que estudiar sobre eso, y hay un libro también que usted debe estudiar, un libro que yo tengo, que se llama Los terroristas secretos. Es una tarea que le voy a dejar, de que usted consiga el libro Los terroristas secretos, para que usted sepa cómo los jesuitas, que son el proyecto de minar, de corromper, de perseguir a la iglesia protestante. Ellos tiraron un proyecto cuando vieron que se estaba levantando una nación protestante en América, para ellos minarla, para ellos corromperla, destruirla. Y ellos han asesinado 2 presidentes norteamericanos. El presidente Jackson, que lo envenenaron los jesuitas, y también asesinaron a Lincoln en el 1863. Todo eso es un proyecto para esto, para usted puede pensar que yo tengo mucha información. Eso tiene un costo, tiene que leer mucho. Tiene que leer mucho. Yo leo mucho día y noche, tiene que leer mucho, porque si no, no sabe. Yo le voy a conseguir ese libro, Los terroristas secretos, para que vea cómo es que ellos han operado en América, y entiende este versículo que dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer como un río de agua. Recuerde bien que agua en Daniel y Apocalipsis, usted tiene que saber que son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. La serpiente, que es Satanás, dice, tiró agua tras la mujer. Y agua es, usted tiene que saberlo, yo me imagino que lo sabe, que en Daniel y Apocalipsis es pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Así que entonces se hizo un plan de que vinieran aquí, cuando esta nación comenzó a crecer, que viniera gente del mundo entero, pero sobre todo de Europa. Y los jesuitas, el Papa, planificaron que en esa inmigración hubieran católicos, muchos católicos poderosos. Y los católicos de Europa eran de Irlanda. ¿Ve? Y de Italia. Eso dice el versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Mire lo que dice el 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Dice, la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y se tragó el agua. Indica que era demasiado grande el territorio, de suerte de que no pudo ser acorralada la mujer, o sea, el grupo protestante que se estableció aquí para desarrollarse. Había tanta tierra que simplemente no pudieron acorralar a la iglesia, porque había mucha tierra. Dice, la tierra abrió su boca y se tragó el río. O sea, hubo demasiado tierra a donde ellos pudieron establecerse y no ser molestados. ¿Ve?
Entonces, mire lo que dice el versículo. Entonces el dragón, cuando vio que no pudo ahogar con el agua, arrastrar a la mujer, simplemente la mujer pues pudo establecerse. Pero dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue y hizo guerra contra el resto de la descendencia de ella. Indica que el dragón con el tiempo finalmente alcanzó a la mujer y le hizo la guerra, pero no a la mujer, sino a un resto de ella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Ve? El testimonio de Jesucristo, recuerde bien, es que el espíritu de profecía de la señora White es el testimonio de Jesucristo. Lo que dijeron los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que le dijeron a Juan, no lo escriba. Lo que le dijo el ángel a Juan en Apocalipsis 19:10. Que Juan dice, yo me postré para adorarlo, pero el ángel me dijo, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo. Y con lo que retienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Ve? Así que el pueblo dice, el resto de la descendencia de la mujer, no la mujer, sino el resto de la descendencia, dice que tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recuerde bien que hay 3 clases de personas creyentes, de cristianos, o gente que creen en la Biblia. Existe lo que tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, que hay un grupo que tiene los mandamientos de Dios, pero no tiene el testimonio de Jesucristo. Esos son los judíos. Y hay otros que tienen que tienen el testimonio, que tienen la Biblia. ¿Ve? Pero no tienen los mandamientos. Esos son los pentecostales, cristianos bíblicos. Los adventistas del séptimo día, ellos tienen el testimonio, tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esos son los adventistas del séptimo día. Porque tienen el evangelio y la ley. Eso es lo que dice el versículo acá. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, el dragón alcanzó a la mujer. ¿Cómo la alcanzó? Porque nace una bestia de la tierra. Y tierra, grábese bien, tierra significa desierto. Tierra significa desierto. Apocalipsis capítulo 13 dice que salió una bestia de la tierra. Y eso significa desierto. Esa bestia que sube de la tierra, esa es los Estados Unidos. ¿Hay alguna pregunta, comentario al respecto? Ministro, me parece que bien, esta información también se puede constatar con el libro Américas en la Profecía. Me parece que ese también puede ser un buen material para estudiar. Tienen que leerlo porque si no, deben leerse el libro El conflicto de los siglos completo.
porque si no, no van a saber mucha profecía. El que quiere saber de esto mucho, tiene que leer mucho. Tiene un costo. Debe leerse el conflicto de los siglos entero, bien, así, entendido, escudriñado. Y deben leer también el libro después, que yo le voy a conseguir, Los terroristas secretos, porque en el conflicto de los siglos van a ver toda esta profecía explicada. Pero en los terroristas secretos después van a ver cómo los jesuitas planificaron destruir, atacar a los Estados Unidos. ¿Algún comentario, pregunta? Bien. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita como la tenemos hoy, que la tenemos dividida en capítulos y en versículos. No fue así que se escribió. Los escritores no le pusieron esas divisiones. Fue un teólogo, estudioso de la Biblia, que se le ocurrió la idea de esto, a ponerle número a la Biblia para citar los textos. Y eso no es tan antiguo, eso es bastante reciente. Por lo tanto, cuando usted está leyendo la Biblia, no se pare, no se detenga en los capítulos, porque los escritores no la escribieron así. Por lo tanto, cuando usted la está leyendo Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, lo que guardan los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Ese capítulo 13, el escritor no lo puso ese número allí, no interrumpió el mensaje, simplemente tiene que seguir leyendo corrido. Por lo tanto, lo que sigue allí es una continuación natural del capítulo 12. Viene hablando de qué en el 12, del dragón. Ese mismo dragón es el que está hablando en el 13, que es el mismo. Por lo tanto, todo lo que dice en el capítulo 13 es continuación del 12. ¿Qué dice el 13.1? El 13.1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Así que cuando él dice que se paró sobre la arena del mar, lo que está es repitiendo lo que Daniel dijo en Daniel 7. Que Daniel fue del mar, perdón, que vio subir a las 4 bestias del mar. Las 4 bestias que subieron del mar, fue Daniel que la vio, perdón, y esta bestia que ve subir aquí es del mar, es lo mismo. Y entonces dice que vio salir del mar esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo, la bestia que era semejante a un leopardo, su pie como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, trono y gran autoridad. Vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa bestia, esa cabeza que fue cortada, una de sus cabezas que fue cortada, eso fue cuando Napoleón Bonaparte mandó al general Berthier en el año 1798, y fue Berthier y arrestó al Papa Pío VI y lo llevó fuera de Italia,
a Francia. Esa es la cabeza que fue la herida de muerte que sufrió. Cuando Berthier llevó a Pío VI, el Papa, preso, y Napoleón Bonaparte decretó el fin de la institución romana en el tiempo de la Revolución Francesa. Es la herida de muerte que recibió. Y aquí dice que fue curada, fue sanada. ¿Cómo fue sanado eso? Porque el Papa se le devolvieron sus territorios en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de después de la Primera Guerra Mundial, en el tiempo de Mussolini. Mussolini le devolvió los territorios, los estados al papado. Y de ahí comenzó el papado a fortalecerse. Y finalmente adquirió su dominio más grande que el que tenía antes en el tiempo de Juan Pablo II. Así que es lo que dice aquí. Vio una de su cabeza como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que ya estamos en ese tiempo de la sanación de la herida, cuando el papado tiene más poder que antes. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, pastor, yo he oído que la herida va a ser curada por los Estados Unidos al final de la historia. No sé si eso está bien o que la bestia todavía no está totalmente curada hasta que Estados Unidos le dé poder. No sé si estoy bien. Usted me corrige. Es así. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado cuando eso ocurre, para que no haya una profecía que no sepamos cuándo se está cumpliendo. Ya los Estados Unidos ya hace tiempo que trabaja para el Vaticano. Oh, wow. Es verdad entonces que la herida se terminará de curar con los Estados Unidos, el apoyo de los Estados Unidos. Sí. Oh, wow. Estados Unidos trabaja ya para el Vaticano hace tiempo. Sí, pero ya hemos visto algunos indicios, porque cuando el Papa vino aquí, que fue a hablar ante las Naciones Unidas, ya esos son uno de los pasos que se están dando, donde vemos que él está todo su poderío se está ampliando. Y no solo eso, él tuvo un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Exactamente. Pero no solo eso, sino que tiene que entender que la guerra de Vietnam, que fue en el 60 y algo por allí, 63, la guerra de Vietnam, esa guerra la gente cree que fue una guerra de Estados Unidos contra el comunismo. Así fue que se difundió. Que fue una guerra que Estados Unidos, número 1, fue de Estados Unidos, y número 2, que fue contra el comunismo. Eso es mentira. La guerra de Vietnam fue una guerra del Vaticano, del papado. ¿Oh, sí? Sí. No lo sabía. Esa guerra ocurrió porque el líder de Vietnam, Ho Chi Minh, era un jesuita. Era un sacerdote jesuita, Ho Chi Minh. Y el Vaticano le dio recursos y dinero para que él se fuera como jesuita a establecer el poder jesuita en Vietnam. Y Ho Chi Minh cogió el dinero y los recursos y entonces tiró un proyecto político de establecer un poder político. Está mío, pastor. Es mío, pastor. Disculpe, pastor, me parece que fui yo que le puse mute sin querer. Estoy rastreando un sonido. Si alguien, hay un sonido molesto allí de un motor y algo. Si alguien está pendiente y pueden poner en mute su micrófono, será perfecto. Disculpe, pastor. Sí. Rastré bien toda la información sobre la guerra de Vietnam
porque esa guerra ocurrió porque Ho Chi Minh era un líder jesuita, era jesuita, y se le dio recursos el Vaticano para que Ho Chi Minh estableciera el poder católico romano, el poder jesuita en Vietnam. Y Ho Chi Minh entonces, en un sentido, traicionó el proyecto del Vaticano y se estableció, se constituyó como un líder político nacionalista. Y se radicó en Vietnam y el proyecto religioso lo abandonó y desarrolló un proyecto uniéndose con la Unión Soviética, recibiendo poder militar y armas para establecerse como un nacionalista no religioso. Abandonó eso. Y la guerra de Vietnam fue una represalia, un castigo del Vaticano a Ho Chi Minh. Fue todas esas armas, toda esa guerra. Esa guerra fue religiosa. No fue ni contra el comunismo, ni fue político tampoco. Tiene que saber eso. Esa guerra era religiosa. Esa guerra, el que dirigía esa guerra, ¿ve?, era el cardenal católico de Nueva York. Era el líder de esa guerra. Todas las bombas y armas que se tiraron en Vietnam tenían que primeramente pedirle permiso al cardenal católico de Nueva York, porque él era el líder de eso. Y todas esas armas, él tenía que bendecirlas antes que salieran para allá. Todas esas bombas. Es una guerra. Disculpe, esa información es bien fuerte, bien crucial y pregunto, ¿cómo hay forma de confirmarlo? Porque como usted sabe, eso no sale en los medios, o al menos no se ve así tan fácil. ¿Cómo uno constata eso? Mire, para usted poder saber cómo funciona el mundo, a través de la noticia no lo va a lograr. Yo conozco cómo funciona el mundo, pero yo no leo noticias casi. Porque la noticia, recuerde bien, todos los medios de comunicación masiva, televisión y periódicos, todos son un proyecto del Vaticano, todos, pero no para publicar la noticia. Es un proyecto del Vaticano, todos los periódicos y todos los medios de comunicación, para distraer al mundo. Noticias no es lo que ellos dan, sino alboroto y bulla. Se llama alaraca, para distraer, para poder operar a espaldas de que la humanidad sepa. Así es que operan. Pero usted puede saber algo de eso. Todo eso está escrito. Lo que pasa es, todo lo que yo le digo está escrito. El problema que pasa es de que la humanidad, la mayoría, se dedica a buscar comida, a sobrevivir buscando la comida. Y no tira planes de conseguir información para informarse. Porque vive corriendo para comer y solo alcanza a pensar para comer. Así es la humanidad. No hay tanta gente que se le ocurra buscar información a ver cómo es que funciona el mundo. Porque corriendo por comer y con metas cortas de comida y supervivencia, la humanidad no olfatea la verdad que mueve la tierra. Pero puede saber algo con el libro que yo le voy a conseguir, que se llama El Torrerita Secreto. Le voy a poner un dato para que ustedes escuchen, tengan idea cómo funciona el mundo. Usted ve que en Rusia hubo el comunismo.
En Rusia el comunismo fue un sistema ateo. Duró 70 años. La revolución bolchevique, que fue la que quitó el gobierno que había en Rusia, que era un emperador, le dieron un golpe de estado, lo derrocaron en el 1917. Nicolás II, el zar de Rusia. Y fue instaurado, fue quitado, derrocado el comunismo en el año 87, en el 1987. Son 70 años. Así que el comunismo de Rusia duró 70 años, del 1917 a 1987, que cayó el muro de Berlín. Esos 70 años de persecución, asesinando y matando personas en Rusia y persiguiendo y matando a los protestantes, que los cristianos de Rusia son ortodoxos y luteranos, persiguiendo y matando a millones de luteranos y de ortodoxos. El ateísmo. ¿Sabe lo que se descubrió después? Que quien organizó ese proyecto fueron los jesuitas del Vaticano. Y ellos fueron los que elaboraron el proyecto del ateísmo. Usted dirá, bueno, ¿y cómo un grupo de personas religiosas puede instaurar un sistema ateo? Fueron los jesuitas. ¿Por qué lo hicieron? Porque simplemente la Iglesia Católica de Roma y de Occidente tiene como enemigos a los ortodoxos. Y por lo tanto, son enemigos a dos iglesias, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. Se hacen la guerra. Y entonces los católicos romanos tiraron ese proyecto para maltratar, para castigar a los cristianos ortodoxos de Rusia. ¿Ve? Todo eso tiene que saber. Entonces, la guerra de Vietnam y la guerra que ha habido después de eso. ¿Ve? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, 1914. En esa los Estados Unidos casi no participó. Esa guerra parecía política, esa guerra la hicieron los jesuitas. La Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45. Ahí los Estados Unidos se envolvió. Esa guerra creen que es política, ni militar, no lo es. Una guerra religiosa de los jesuitas. Así que la guerra de Vietnam, una guerra religiosa que hizo Estados Unidos, porque Estados Unidos ya en ese tiempo pasó a ser títere de la Iglesia romana. Bien, ministro, si le parece bien, haciendo a modo de resumen, entonces lo que estamos viendo en el estudio de hoy es cómo pasamos del libro de Daniel, ya la primera parte de este compendio de 3 tomos, como digo yo, de las profecías dadas primeramente a Daniel, luego a Juan, y que luego se entrega al pueblo remanente a partir de 1844 a través de la hermana Elena de White. Es lo que venimos repasando. Vemos también cómo entonces la mujer, la iglesia perseguida por la bestia, que decimos que es la misma bestia que ve Daniel por las características de los 10 cuernos, las 7 cabezas, y porque gráficamente Juan describe cualidades de las bestias de Daniel que se unen en la bestia que sube del mar en el libro de Apocalipsis. Finalmente vemos entonces cómo la mujer huye al desierto y estamos mencionando
de que desde 1538 empieza el proceso del desierto, que la mujer huye. Y 538, no 1500, 538. Muchas gracias, 538. Y cómo entonces pasa a Estados Unidos. Y ahora desarrollando todo el programa aquí ahora en Estados Unidos, vemos cómo entonces la iglesia llega, mencionaba de que fue en el barco, en español sería Flor de Mayo, si mal no recuerdo. Okay. Y vemos también entonces de que cómo ocurrió ese proceso, de que por qué textualmente la Biblia dice la tierra abrió su boca y tragó el mar que lanzó la bestia contra la mujer. Por el río. El río. Y decíamos de que es por la cantidad de gente, el proyecto que viene, y hemos estado desglosando entonces cómo se han hecho diferentes proyectos en contra del pueblo de Dios que ha venido creciendo, que empezó en Estados Unidos de acuerdo a la parte profética, se ha extendido a todo el mundo, y cómo la bestia al final entonces ya del texto dice que hace la guerra contra la descendencia. Usted decía de que ya para este momento sí se ve que alcanzó la bestia a hacerle guerra ya a los que guardan los mandamientos de Dios. Alcanzó a la mujer, ya la alcanzó. Exacto. Entonces, ahora le hizo la guerra ya no a la mujer, sino más bien a la descendencia. Dice al resto de ella. Aclaraba usted allí de por qué el resto. Mencionaba de que hablamos del resto porque hay una combinación de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía. Y mencionaba allí de que hay grupos, por así de usar una palabra, que tienen la ley, que tienen la palabra de Dios, más no la combinación. Por eso hacemos énfasis de que tiene que estar la combinación de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Entonces, me parece que ahora sí estamos ya bien centrados para continuar en el estudio de Apocalipsis, teniendo en consideración este resumen que el pastor nos ha venido haciendo, pasando esta transición del libro de Daniel al libro de Apocalipsis. Mirando la hora, ministro, que es, y que ahora es que estamos introduciéndonos al tema, cuéntenos qué le parece. Podemos pausar por hoy y creo que ya hemos hecho un buen aterrizaje en Apocalipsis, y si quieren podemos terminar ya hoy así donde estamos. Le estaríamos entonces instando a todos los presentes, especialmente a aquellos que nos acompañan hoy, que tenían rato que no estaban con nosotros, que se perdieron unos cuantos temas, que pues escuchen los videos anteriores, repasen también este video para que entonces ya en la próxima entrega, el próximo domingo, pues entonces sin más dilema ni distracciones, podamos entonces entrar en lleno con el libro de Apocalipsis. Ministro, pues le dejo a usted las palabras finales. Bien. Pastor, sí. No, solamente un detalle, hablando usted de los jesuitas, tengo entendido que el presidente que tenemos en la República Dominicana es jesuita. Bueno, lo que sí sabemos es que el que tenemos en los Estados Unidos es jesuita. Y el dominicano también, porque yo vi cuando él iba a tomar cuando iba a tomar posesión, en el historial de él ahí estaba, de que él era jesuita. Bien. Puedo decirle de que el presidente de Estados Unidos que quitaron, ese era un obstáculo al proyecto de los jesuitas con Estados Unidos, y que por eso fue que le hicieron tanta guerra. Wow. Sí. Pero vamos a terminar entonces, vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia, cuídanos en esta noche. Gracias porque podemos explorar tu palabra. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz noche para todos. Bendiciones. Sí. Feliz noche. Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Gracias por ese tema. Bien. Muchas bendiciones.